Javier Ruiz se sentó frente a las cámaras de Mañaneros 360 en RTV, con el gesto de quien ya sabe que va a soltar la bomba del día, y lo hizo sin anestesia. Fue directo al ático de Isabel Díaz Ayuso, ese piso de 485 metros cuadrados en pleno Chamberí que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros a través de una sociedad mercantil, con 378.000 euros extra en impuestos, y que iba a servir, supuestamente, como despacho provisional de la presidenta madrileña. Lo que Ruiz no dijo en voz baja, sino con esa media sonrisa de quien ya se sabe la respuesta, es que el edificio, construido en 1957, solo permite uso residencial según la normativa urbanística vigente. Es decir, la excusa de la oficina no encaja con la ley, y eso, en un país donde cada palabra de un político se diseca en directo, es material explosivo. Así que agarraos, porque esto se va a poner mucho más feo de lo que parece a simple vista. Antes de seguir, dejadme contaros el contexto, porque si no lo entendéis, no vais a entender por qué esto ha desatado la que se ha desatado. El país destapó la operación hace unas semanas, y desde entonces, la Comunidad de Madrid ha tenido que ir soltando explicaciones a cuentagotas, como quien va apagando fuegos con un vaso de agua mientras el incendio le come la casa entera. Primero dijeron que era para oficinas. Luego, cuando la ley urbanística les cerró esa puerta de un portazo, tocó cambiar de discurso. Y el jueves, apenas un día después de que estallara la polémica, el gobierno regional anunció que iba a vender el ático, con un precio de salida de 6,7 millones de euros, y que el dinero se destinaría a reconstruir zonas afectadas por los incendios de este verano. Bonito gesto, ¿verdad? Pues aquí viene la primera pregunta que os tenéis que hacer, y que os invito a que me contestéis en los comentarios. ¿Es una rectificación honesta o es una jugada de manual para cambiar el titular antes de que se les vaya de las manos? Porque mientras tanto, Javier Ruiz no se ha quedado callado. Y aquí es donde el asunto empieza a oler distinto según por dónde se mire. El presentador cargó públicamente contra Telemadrid, la televisión autonómica de la comunidad que gobierna Ayuso, por su cobertura del caso. Según sus propias palabras, ese mismo miércoles en que estalló la noticia, los informativos de Telemadrid hablaron de Zapatero, de inmigración, de ETA y otra vez de Zapatero, pero ni una sola mención al ático. Ni una. Ruiz llegó a decir, citando textualmente al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que esos periodistas estaban callados como puertas. Fuerte, ¿no? Pues esperad, porque lo que viene después es todavía más interesante. Porque aquí no hay un solo bando limpio en esta historia, y eso es exactamente lo que quiero que veáis con vuestros propios ojos antes de sacar conclusiones. Javier Ruiz presenta un programa en RTV, la televisión pública estatal, la misma que voces del entorno de Vox han llegado a decir que hay que cerrar con lanzallamas por su línea editorial, tan alineada, según sus críticos, con el gobierno de Pedro Sánchez. Así que cuando Ruiz se pone estupendo señalando con el dedo a Telemadrid por no hablar del ático, hay quien se pregunta, y no sin motivo, si la misma vara de medir se aplica cuando toca hablar de los líos del propio Ejecutivo Central. Y aquí, amigos, es donde entra la jugada maestra de Ayuso. Porque cuando la acorralan con el ático, ella no se esconde en el silencio. Contraataca. Y lo hace apuntando directamente al corazón del relato que más incomoda al gobierno de Sánchez en este preciso momento: Ceuta. Dejadme que os explique esto bien porque es la clave de todo el episodio, y si os vais ahora mismo, os vais a perder la parte más jugosa. Mientras el ático seguía siendo portada, Ayuso volvió a comparecer ante los medios, esta vez tras un acto de entrega de las palomas de bronce de bomberos de Madrid, y cuando le repitieron la pregunta sobre el famoso piso, ella respondió con esa frialdad calculada que la caracteriza. Poco más se puede decir. A las mismas preguntas, las mismas respuestas. Cerró la puerta con 7 llaves. Pero acto seguido giró el cuchillo hacia otro lado y lo hizo con una precisión que dejó a más de uno con la boca abierta. Denunció que ella lleva 8 años al frente de la Comunidad de Madrid sin residencia oficial, que ni la ha pedido ni la ha necesitado, y que no piensa hacerlo ahora a 10 meses de las elecciones. Y remató señalando que numerosos ministros del gobierno central sí disponen de residencia oficial.
algo que, según sus propias palabras, le produce sonrojo por la diferencia de trato. ¿Veis por dónde va esto? Cada vez que la prensa afín al gobierno intenta hundirla con el ático, ella responde recordando los privilegios de los que rodean a Sánchez. Y eso, lo que tenéis que preguntaros vosotros ahora mismo en los comentarios, es si esa maniobra es una cortina de humo o es simplemente poner el foco donde de verdad debería estar puesto desde el principio. Ahora bien, aquí quiero que penséis conmigo un segundo, porque hay algo que no me cuadra, y que a vosotros tampoco os debería cuadrar. ¿De verdad creéis que Telemadrid cayó por casualidad el día que estalló el escándalo? ¿O acaso creéis que Javier Ruiz eligió precisamente esta semana, con la crisis de Ceuta en plena efervescencia y a 10 meses de elecciones autonómicas, para lanzar su ofensiva contra Ayuso desde la televisión pública estatal? Porque las coincidencias en política casi nunca lo son. Y mientras vosotros seguís aquí conmigo, os prometo que la parte final de esta historia todavía no os la he contado, así que no os vayáis, porque lo que viene ahora es donde se ve con total claridad quién está jugando a qué juego. Analistas cercanos al espacio de la derecha llevan días señalando un patrón que consideran evidente. Cada vez que el gobierno central se ve acorralado por un frente incómodo, como es el caso de Ceuta, aparece de forma casi milagrosa un escándalo paralelo protagonizado por alguna figura destacada de la oposición. No lo digo yo, lo dicen ellos, y lo dicen con nombres y apellidos sobre la mesa. Desde estos sectores se ha llegado a plantear abiertamente si la cadencia con la que se ha ido goteando la información del ático responde a una estrategia de comunicación coordinada para desviar la atención de la crisis migratoria en el sur, justo en el momento en que las cifras de llegadas y las denuncias de organizaciones como Caminando Fronteras vuelven a ocupar titulares. Desde el otro lado, evidentemente, la respuesta es distinta. Fuentes progresistas insisten en que el ático es un caso de opacidad institucional que merece explicaciones propias, con independencia de cualquier otro asunto que ocurra al mismo tiempo en el país, y que utilizar Ceuta como escudo no borra la pregunta original, que sigue sin respuesta clara. ¿Por qué se compró un piso de lujo destinado, en teoría, a un uso que la propia ley prohíbe? Y aquí es donde os toca a vosotros entrar en la conversación de verdad. Comentadme abajo qué os parece más grave, que una administración pública compre un ático de más de 6 millones de euros para un uso que su propia normativa no permite, o que la televisión pública estatal dedique su energía a atacar a la oposición, mientras una ciudad española entera lleva meses pidiendo ayuda, sin que el foco mediático se detenga ahí más de un día seguido. Porque las dos cosas están pasando a la vez, y las dos cosas, según a quien le preguntéis, sirven para tapar la otra. Lo que está claro, y esto lo dicen fuentes del propio entorno del Partido Popular, es que Ayuso ha decidido no jugar a la defensiva. Cada vez que le tocan el ático, ella responde con Ceuta, con la Mareta, con la diferencia de trato entre su falta de residencia oficial y los privilegios de los ministros de Sánchez. Es un manual de comunicación política clásico. Si te atacan por un flanco, tú abres otro todavía más incómodo para el rival. Y de momento, a juzgar por la repercusión que ha tenido cada una de sus respuestas, la jugada le está funcionando mejor de lo que muchos en Moncloa esperaban. Desde el equipo de comunicación de la Comunidad de Madrid se defiende que la venta del ático, con los 6 millones y pico destinados a reconstruir zonas quemadas por los incendios de este verano, demuestra buena fe y capacidad de rectificación. Desde el lado contrario, se recuerda que rectificar después de ser descubierto no es lo mismo que actuar bien desde el principio, y que el plazo para presentar ofertas por el inmueble se cierra el próximo 7 de septiembre, así que todavía queda mucha tela que cortar antes de que este capítulo se cierre de verdad. Si esta historia os está gustando, dadle a like ahora mismo, porque en este canal seguimos cada giro de esta guerra de relatos sin cortarnos un pelo. Y porque lo que se juega aquí no es solo un piso caro en Chamberí, sino quién controla la narrativa de cara a las elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina. Y antes de que os vayáis, dos cosas más. Primera, suscribíos al canal, porque cada semana desmontamos con datos y con fuentes contrastadas
Lo que la televisión pública no siempre cuenta con la misma insistencia según de quién se trate. Y segunda, tenéis en pantalla, ahora mismo, el vídeo donde os contamos con todo detalle cómo está la crisis migratoria en Ceuta y por qué Ayuso ha decidido convertirla en su arma principal contra Sánchez, y justo al lado el vídeo sobre el caso de Begoña Gómez, para que entendáis por qué en Moncloa hay motivos de sobra para querer que la conversación pública gire hacia cualquier otro sitio, menos hacia allí. Dadle al que más rabia os dé, porque los dos os van a dejar con ganas de más. Nos vemos en el próximo y ya sabéis, aquí no nos callamos ni aunque nos paguen por hacerlo.